Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan ustedes a mí? Buenas tardes, ¿se escucha así? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola. ¿Les gustan más las clases presenciales o las clases por Zoom, ahora en el invierno? Buen día, Prefiero profe. presencial Yo la igual. verdad prefiero presencial, porque tengo otras materias y son presenciales, entonces medio que se me complica. Es más, hoy me voy a tener que ir unos minutos antes, seguro. Claro. Bueno, yo también me tengo que ir unos minutos antes porque se me ha complicado con algún compromiso, pero presencial. Bueno, la clase que viene vamos a ver presencial. ¿Saben qué? Esto de la clase de hoy por Zoom vino a consecuencia del paro de colectivos. Y era justamente para que los que no podían ir a clase y se tenían que quedar en casa, pudieran estar en la clase también. El problema es que después que se organizó todo, se levantó el paro y ahí ya no pudimos volver atrás porque ya estaban avisados. Entonces, bueno, esa fue la razón. Pero la semana que viene vamos a estar otra vez, si Dios quiere, vamos a estar en... Sí. Bueno, para los que se tienen que ir antes, que deben ser unos cuantos, me imagino, si tienen que estar cursando, ¿no? Vamos a hablar hoy de un tema que es un tema de la unidad número 3, los puntos 1, 2 y 3. A ver si podemos entrar acá. ¿Pueden ver ustedes el Power? Sí, Lucía, se ve. Perfecto. Ok. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar entonces de la legítima. Miren, esta es una unidad muy compleja, no lo voy a negar. Nosotros en los exámenes, tampoco quiero, ustedes por supuesto lean la unidad, lean el código, a partir del artículo 2444, pero nosotros en los exámenes somos bastante prácticos con este tema, porque gran parte del procedimiento que trae esta unidad es el que uno utiliza cuando es abogado, cuando va a hacer cálculos de la legítima, cuando está en la profesión, es decir, va hilando más finito, ¿sí? Nosotros en el examen les vamos a preguntar conceptos macro, digamos, conceptos para que ustedes, a ver si ustedes entienden lo que es la legítima, quiénes son los legitimarios, cuáles son los actos que pueden vulnerar la legítima, si se puede mejorar a un heredero que tiene discapacidad, cuál es la naturaleza jurídica, qué diferencia hay entre una y otra. ¿Entienden? Cosas que son básicas. Pero por ahí yo les voy a ir marcando los puntos que van, que en general son los puntos que están presentes en los exámenes para que ustedes puedan ir poniendo el énfasis cuando estudian en este tema. Este es uno de los temas tal vez más técnicos que tiene el derecho de sucesiones. Bueno, el primer concepto que vamos a hablar, que vamos a enunciar, es el de legitimarios. Ustedes ya lo saben porque ya lo han visto esto. ¿Qué es un legitimario? ¿Y quiénes son los legitimarios? En el Código Civil y Comercial, los legitimarios son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Estos legitimarios, fuera de estos no hay otro. Estos legitimarios tienen en la herencia una porción. Al decir esto ya me estoy ubicando en una determinada posición sobre la naturaleza jurídica que ahora la vamos a ver. Entonces, descendientes, ascendientes y cónyuge son legitimarios. ¿Por qué les decimos legitimarios? Porque la ley les ha asignado una porción llamada legítima de la herencia, algunos autores dicen de los bienes, de la que ellos no pueden ser privados. No pueden ser privados por una disposición testamentaria,
tampoco pueden ser privados por actos de disposición entre vivos a título gratuito. Y acá ubicamos a las donaciones, y también, ya van a ver ustedes, vamos a ubicar el fideicomiso, aunque la ley no lo nombra, pero lo vamos a ubicar también porque la doctrina dice que cuando se constituye un fideicomiso, ya sea por contrato o por testamento, también podría vulnerarse la legítima y quedar bien desprotegidos los legitimarios, especialmente por la falta de regulación. Así que repito esto y vamos a ir mirando nuestro código para leer los artículos, así ustedes se van, me voy a poner dos anteojos juntos, superpuestos, esto nunca se ha visto. Vamos a ver el artículo 2444, les digo lo que dice. Dice, los legitimarios tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento, ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito. ¿Quiénes? Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. O sea que en este artículo 2444 nosotros tenemos quiénes son los beneficiarios de la legítima, y también ya nos vamos introduciendo en otro tema, y es cuáles son los actos por medio de los cuales se puede vulnerar la legítima. Acá lo dice. Actos de disposición entre vivos a título gratuito y también el testamento. Así que, primer concepto, concepto de legitimarios, artículo 2444. Estos legitimarios, que tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados, vamos a ver qué es esto de la legítima. Usamos la misma norma para definir. Es decir, la legítima es una porción, para mí, de la herencia, de la que no se los puede privar a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge del causante. Repito, no se los puede privar por disposiciones testamentarias y tampoco por actos de disposición entre vivos a título gratuito, por ejemplo, las donaciones. Y es necesario siempre, siempre, siempre que estudiemos derecho, ver cuál es la naturaleza jurídica de las instituciones que estamos estudiando, para saber justamente de qué estamos hablando. Ustedes saben que aquí el Código Civil y Comercial no define en realidad de una manera muy concreta, ni muy clara tampoco, cuál es la naturaleza jurídica de la legítima. Por eso pregunto acá, ¿pars hereditatis? ¿Pars bonorum? ¿Será la legítima una parte de la herencia o es parte de los bienes? Se los vamos a preguntar en el examen, por eso anótenlo como pregunta de examen, la naturaleza jurídica. ¿Qué le parece? ¿Es pars bonorum o pars hereditatis? ¿Será parte de la herencia, pars hereditatis, o será parte de los bienes, pars bonorum? Vamos a ver de qué se trata una y otra, y ustedes después verán, la mayoría, gran parte de la doctrina cree que es pars hereditatis. O sea, acá lo escribí. Lo escribí resumidamente, para que tampoco se enrosquen con el tema, porque esto tiene en realidad, a los efectos prácticos, es importante la distinción. No es una cuestión menor, pero tal vez ustedes lo van a ver con un poquito más de precisión cuando estén ejerciendo la profesión y tengan bien claro el tema sucesorio. ¿Es pars hereditatis? Bueno, gran parte de la doctrina dice sí, es pars hereditatis, porque la legítima es parte de la herencia. Es decir, como dice el 2444, de esta porción legítima no pueden ser privados ni los descendientes, ni los ascendientes, ni el cónyuge. Pero en realidad, ellos, para gozar de esta protección de la ley, que dice la ley, no pueden ser privados de esta parte de la herencia porque la ley se los ha asignado, ellos tienen que ser herederos. Entonces, ¿la legítima es parte de la herencia? Sí, porque para no ser privados de esta parte, esta parte
que la ley les ha asignado específicamente a ellos, tienen que tener calidad de herederos. Esa es la razón y es el fundamento de esta posición que dice la legítima es parte de la herencia. No pueden ser privados estos herederos, ascendiente, descendiente y cónyuge. La ley los protege. ¿Cómo los protege? Bueno, establece, no pueden ser privados de su legítima, pero para eso tienen que ser herederos. La otra posición es pars bonorum. Hay muchos autores que dicen, en realidad, la legítima no es parte de la herencia, es parte de los bienes. ¿Cómo sería esto? Bueno, el legitimario va a recibir los bienes que le corresponden a su legítima. ¿Tiene una legítima de cuánto? ¿De un medio el cónyuge? Él va a recibir esos bienes por cualquier medio, por ejemplo, por una disposición del testamento, por una donación que hizo el causante en vida. Pero después de recibir su legítima, ya no tendrá más derechos sobre los demás bienes. Esto es lo que se entiende del artículo 2450, lo que entienden los autores cuando interpretan que puede ser así. Por ejemplo, dice, el legitimario preterido, el que ha sido excluido, tiene acción para que se le entregue su porción legítima a título de heredero de cuota. Y también la tiene el legitimario cuando el difunto no deja bienes, pero sí hizo donaciones. Nos quedamos entonces, porque esta es una interpretación nada más, la norma no se refiere concretamente y el Código Civil y Comercial tampoco se define. Por eso puse que esto es a los efectos prácticos, y a los efectos prácticos sí que es importante. Uno podría preguntarse, ¿para qué sirve la legítima? O sea, ¿es relevante esto? ¿Cuándo es relevante? Una persona que tiene 30 años, que no tiene hijos, que nunca hizo un testamento, que nunca hizo una donación, se murió. ¿Es importante la legítima acá? No. Si no deja legitimarios, no. No tiene padres, no tiene ascendiente, no tiene a nadie. ¿Es importante? La legítima es importante y adquiere importancia cuando el causante muere y deja legitimarios, o sea, los únicos tres de los que habla la ley: cónyuge, descendientes y ascendientes, porque entre ellos van a concurrir sobre los bienes. También es importante cuando el causante hizo testamento y distribuyó sus bienes. También es importante cuando hizo en vida donaciones u otros actos a título gratuito. Pero no tiene ninguna importancia ni relevancia cuando no hay legitimarios, o sea, no hay cónyuge, no hay descendientes, no hay ascendientes, porque no hay una legítima a proteger. Esta persona que murió, el difunto, como decía el Código de Vélez, que usaba tanto el término difunto, hubiera podido disponer de todos sus bienes en vida, porque no tenía que respetar nada. Su porción disponible era amplia, todo. No tenía ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge. Pero fíjense que tampoco es relevante cuando deja legitimarios. Por ejemplo, muere una persona que no tiene hijos, pero sí tiene a sus dos padres, y no hizo testamento. Y digo que no es relevante porque cuando se mueran, sus padres van a iniciar el juicio sucesorio y van a recibir la totalidad de la herencia. Ellos. Ahora vamos a hablar, y este es un tema de examen, esta es una pregunta de examen, anótenlo. ¿Qué actos pueden vulnerar la legítima? Primero, las disposiciones testamentarias, dice la ley. Y segundo, los actos a título gratuito. Esto es lo que dice la ley, pero en realidad quiero que sepan, yo acá lo marqué para que ustedes lo tengan claro, que estos artículos
2445, 2450, 2453, 2459, solamente hacen referencia a las donaciones. ¿Qué actos pueden vulnerar la legítima? El testamento, las disposiciones testamentarias, y también, ¿qué más dijimos? Los actos de disposición a título gratuito. A título gratuito. Exacto, bien. Pero todas estas normas solo hacen referencia a las donaciones, como si las donaciones fueran el único acto a título gratuito que existiera. Ahora, vuelvo a reiterar esto, la doctrina, gran parte de la doctrina argentina, Pérez La Sala, Lloveras, Zanoni, dicen que en realidad se debe entender que también está incluido el fideicomiso, porque es un acto jurídico a título gratuito que se constituye por testamento o por contrato. Y como les decía al principio, cuando se constituye un fideicomiso, se puede vulnerar la legítima y quedarían desprotegidos los legitimarios. Miren ustedes lo que dice el artículo 2493. Es solo una referencia nada más la que hace, porque no hay otra norma que hable del fideicomiso. Dice, el testador, a ver, la última parte, el último párrafo del 2493 dice, la constitución de fideicomiso no debe afectar la legítima de los herederos forzosos, excepto el caso previsto en el 2448. Es la única referencia. Entonces, si a través de la constitución de un fideicomiso se pudiera vulnerar la legítima, habría una desprotección del legitimario. ¿Qué dice la doctrina? Hay que regular esto. Entonces se propone su regulación de lege ferenda para el futuro, y mientras tanto, de lege lata se dice que hoy, hasta tanto se regule, se debe entender o interpretar que el fideicomiso está incluido en la disposición del artículo 2444. Bueno, vamos a ir a otro tema también interesante, que esto es como para charlar, porque ha dado lugar a tanto debate, tanta cantidad de escritos y de páginas realmente con sabiduría. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando uno tiene libertad para testar, para disponer de sus bienes, ¿no les parece que la legítima es como si fuera una restricción al derecho que tiene el titular de los bienes a disponer de sus bienes como quiera? Sí, pero ¿O les parece que la legítima realmente se justifica y es importante? De eso se habló muchísimo desde la antigüedad y seguimos hablando de lo mismo. Ahora vamos cambiando. En el Código de Vélez, las legítimas eran muy altas. Ahora con el Código Civil y Comercial han disminuido. Ahora lo vamos a ver. ¿Pero qué piensan ustedes de esto que sería libertad de testar versus legítima? ¿Se justifica o la legítima es importante? ¿Qué piensan? Solo para pensar. Importante culturalmente, porque, perdón, como culturalmente es importante porque no estamos acostumbrados a testar, tal vez, pero podría ser la regla que sea el testamento, ¿no? Sería al revés. Me parece que hay casos que al no haber testamento lo tendría que regular la ley. No sé si me explico. A ver, es importante decir, por ejemplo, los hijos, el cónyuge tiene una legítima de un medio y el causante no puede disponer de sus bienes más allá de su porción disponible cuando tiene legitimarios. Para mí es una restricción, profe. Es una restricción, claro que sí lo es. Claro que sí lo es. Pero también es cierto
que la legítima tiene un fundamento que protege a la familia. La libertad de testar es cierto que protege y que resguarda el derecho de propiedad de esta persona que hizo un patrimonio y es titular de los bienes. Pero también algunos entienden que la legítima es una restricción a esta libertad de disponer los bienes que tiene el titular. A ver, dígame. Yo le quería decir que lo que yo pienso es que en parte está bien para el tema de las sucesiones intestadas, porque si no, ¿cómo hacemos? Se terminarían matando entre todos los parientes y, o sea, generaría más problemas que otra cosa. Y también convengamos que no está bueno que en vida le digan a alguien, che, anda haciendo el testamento porque ya en cualquier momento te vas para el otro lado. Entonces es como que tiene que haber una regulación legal que diga, bueno, tal parte le corresponde a este, al otro y así. Claro, está bien. Bueno, tiene un fundamento la legítima en realidad. Esto que dice usted tiene relación con esto, ¿no? Con proteger, resguardar, amparar a la familia. Una persona que tiene un importante patrimonio no puede disponerlo y dejar a la familia a lo mejor sin absolutamente nada. Sí, Aunque profe, hay pero muchos... igual, perdón, pero para mí, como dice el compañero, o sea, por ahí está bien a la hora de que sea intestada, pero a la hora de que haya un testamento, para mí es como peor, digamos, porque se está restricción, o sea, la persona no puede disponer de cómo va a querer que los bienes sean distribuidos a la hora de que muera. Porque por más que haya testamento, la restricción sigue estando. Por supuesto que sí, claro, sí, es así. Por eso es que tenemos, esta figura de los legitimarios ha sido bastante cuestionada por algunos y defendida por otros. Fundamento de la legítima, primero, protege la familia. ¿Qué le asegura, qué le garantiza a la familia? Bueno, muere el causante o la causante, y entonces la familia, es decir, los parientes más próximos, estamos hablando de los descendientes, de los hijos, de los nietos, los padres, los abuelos, van a recibir una parte importante, esencial de los bienes. Esto tiene desde lo axiológico y desde la axiología del derecho de familia su sustento en el principio de solidaridad familiar. Es así. Pero, bueno, sigue abierto el debate, ¿eh? Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. ¿Cuáles son las porciones legítimas? Bueno, esto se lo vamos a preguntar también en el examen. ¿Cuáles son las porciones legítimas? Los descendientes, 2/3. Los ascendientes, 1/2. Y el cónyuge, igual que los ascendientes, 1/2. Es cierto que el Código de Vélez traía legítimas más elevadas y que esto fue motivo de muchos cuestionamientos, porque eran realmente altas, y que el Código Civil redujo la porción legítima de los descendientes y ascendientes, pero mantuvo la del cónyuge. Miren, los descendientes en el Código Civil, 4/5. Hoy, 2/3. Los ascendientes en el Código Civil, 2/3. Hoy tienen 1/2. Los vamos achicando. Y el cónyuge se mantuvo en 1/2. Estaba antes en 1/2 en el Código Civil y también ahora. Bueno, y nos preguntamos a qué responde esta reducción, esta limitación que hizo el legislador del año de agosto del 2015. Esta reducción responde a un criterio doctrinario, casi mayoritario, que consideraba que era realmente abusivo y excesivamente alto la porción legítima que establecía el Código de Vélez. Y a su vez consideró que era equitativo y que era justo mejorar esta posibilidad que tiene el titular de los bienes de la disposición de su patrimonio, sin restricciones, como decían ustedes hoy cuando hablábamos del tema.
Ya van a ir viendo ustedes, a medida que vayan avanzando en materia de derecho sucesorio, que hay diferentes masas sucesorias. Tenemos por lo menos 4. Estas masas de bienes no tienen la misma composición. Tenemos la herencia, tenemos la masa indivisa, tenemos la masa de partición, tenemos la masa de legítima. Esto de la masa indivisa y de partición lo vamos a ir viendo cuando analicemos la división de la herencia, ya al final del programa, que se llama partición. Porque la herencia se divide, acuérdense ustedes que cuando una persona muere, la herencia entra en estado de indivisión. ¿Sí? Una persona muere y en el mismo momento en el que se produce la apertura de la sucesión y la transmisión de los derechos a favor del heredero, la herencia entra en estado de indivisión. Y cada uno de los copartícipes, cada uno de los herederos, tiene sobre el total de la herencia una cuota, una alícuota, una parte, que es su porción en la herencia. Esto es importante que ustedes lo entiendan. Entonces, recién cuando llegue el momento de la partición, allí se va a dividir la herencia, se va a producir la división de la herencia, que se llama partición, y en el proceso sucesorio es la última etapa del proceso. Y entonces estos bienes que componen la herencia, de los que todavía no tenemos, no decimos nada, porque en realidad hay indivisión. Lo que tenemos es una porción, como una cuota. La cuota hereditaria, la porción hereditaria. Pero con la partición, esa cuota hereditaria o esa porción de la herencia a la que tiene derecho el heredero, se va a ver traducida en bienes ut singuli, o sea, bienes singulares. Por ejemplo, una casa, un auto, un departamento, un lote de terreno, joyas, objetos valiosos, dinero, un crédito, todas cosas que realmente se pueden adjudicar en la partición, y esto va a incorporarse en el patrimonio del heredero y será ya de su propiedad. ¿Entienden? Esa es la razón, por eso les explicaba, esto de la masa indivisa, la masa de partición, lo van a ver ustedes en ese momento, cuando lleguemos al final prácticamente del programa y veamos cómo la herencia se divide. Y estos bienes que componen la herencia indivisa, hoy no tenemos derecho sobre un auto, sobre una casa, sobre un lote. Hoy tenemos sobre el total de la herencia, que se entendía como una universalidad, tenemos una porción que es la cuota, la porción de cada heredero. Recién al momento de la partición, esa porción se va a ver traducida en bienes singulares. Por supuesto, en proporción a la parte de cada uno. Entonces, acá tenemos una masa de legítima. Vamos a ver el artículo 2455. Anótenlo, por favor, para que lo puedan leer bien. El artículo 2455 dice: Doctora, no, es 2445. perdón. según el- Yo le puse 55, me equivoqué. Ah, 45. No, estoy está viendo bien mal. puesto. Está bien. Me parecía raro. 2445 dice: la porción legítima de los descendientes es de 2/3, la de los ascendientes de 1/2, la del cónyuge 1/2, que es lo que vimos hoy. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más el de los bienes donados computables para cada legitimario a la época de la partición, según el estado del bien al tiempo de la donación. Bueno, vamos a ver entonces cuál es esta masa de legítima, cómo está integrada. Primero se integra con los bienes que componen la herencia, le vamos a restar las deudas del causante,
Le vamos a restar también las cargas de la herencia o las cargas de la sucesión. Tenemos los bienes que componen la herencia. Le deducimos las deudas del causante, también las cargas de la sucesión. Ahora voy a explicar qué es esto. Más el valor de las donaciones colacionables y reducibles. O sea, esas donaciones que se hicieron a los legitimarios, sujetas a colación, o las donaciones que se hicieron a terceros, sujetas a reducción. ¿Cómo se compone la herencia? Bueno, la herencia se compone, ya lo han visto ustedes en una unidad, seguramente ya pasaron por eso. La herencia se compone de los bienes que había al momento del fallecimiento del causante, bienes que le pertenecían, menos esos que no se transmiten mortis causa, porque salen del patrimonio por efecto de la muerte, una renta vitalicia, por ejemplo, un usufructo. Y tampoco se computan estas cosas que están fuera de la herencia. Y lo voy a decir acá porque también ustedes lo van a tener a esto como tema cuando estudien partición. No integran la herencia esto que se llaman cosas comunes a toda herencia o bienes comunes a toda herencia. Son tres. Ahora se los explico. ¿Qué son los bienes comunes a toda herencia? Son estas cosas que hay en todas las sucesiones y que tienen que ver con cosas que son de valor afectivo y que no tienen valor patrimonial. Por ejemplo, el título de papá, las medallas que ganó, los diplomas, los cuadros, los manuscritos, los portarretratos. Es decir, estas cosas que son como recuerdos de familia. Tienen que tener ustedes en cuenta que estas cosas tienen valor afectivo, que se van a distribuir entre los herederos y, por supuesto, no están integrando la herencia, salvo que tengan un valor patrimonial importante y que sí se puedan traducir en dinero. A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué sucesión con bienes comunes a toda herencia encuentran ustedes hoy que está en todos los medios? ¿La sucesión de quién? Maradona. Maradona. Vamos a ver si... diría Dalma Maradona. Acá hay bienes comunes a toda herencia. La camiseta que usó mi papá cuando hizo el gol a los ingleses, esa me corresponde porque esta me la voy a quedar yo. ¿Qué dirían los demás? De ninguna manera. Más allá del valor afectivo que le puedas tener, esto cuesta muchos millones porque ha hecho historia. Entonces, no es un bien común a toda herencia. Es un bien que puede ser bien valuado y es un bien que existía al momento del fallecimiento del causante. El balón de oro, el botín de oro, qué sé yo, todos estos premios. ¿Son bienes comunes a toda herencia? No. Son bienes con un enorme valor patrimonial y económico. Entonces, exceden esto de los bienes comunes a toda herencia. Los bienes o cosas comunes a toda herencia se reparten entre los herederos, pero los otros integran lo que se llama el caudal relicto, o sea, el acervo hereditario, es decir, el haber hereditario, que es este conjunto de bienes que existían al fallecimiento del causante, del que ya tendremos un inventario y sabremos qué es lo que tiene. Y acá tenemos las medallas, los diplomas, los premios. Bueno. Otras cosas que no se computan en la herencia son los créditos que no se pueden cobrar. Porque después estos créditos no se los pueden adjudicar al momento de la partición a ninguno de los herederos, porque no se pueden cobrar. Y tampoco se computan los frutos devengados después del fallecimiento del causante. Porque la ley dice que los frutos que se devengan con posterioridad a la apertura de la sucesión pertenecen al heredero. Así que acá tenemos la composición de la herencia, con los bienes que había al momento de la muerte,
menos estos que por supuesto salieron ya del patrimonio por efecto del fallecimiento, como el usufructo, la renta vitalicia y otros, y no se computan, porque la ley lo dice expresamente, las cosas o los bienes que son comunes a toda herencia, los créditos que son incobrables, y estos frutos que los bienes han devengado luego del fallecimiento que pertenecen al heredero. Vamos a ver qué es esto de las deudas del causante, que le restamos al conjunto de bienes que pertenecen al causante. ¿Qué son las deudas del causante después que él se murió? Estas son obligaciones que nacieron antes del fallecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque eran sus compromisos económicos, financieros. Había comprado un camión y resulta que cuando se murió no lo pudo pagar. Pero él contrajo la deuda en vida. Y los herederos son responsables del pago de las deudas. Al tiempo de fallecimiento estaba pendiente la deuda. El acreedor tendrá un crédito contra la sucesión. Y también dijimos recién que le íbamos a hacer la deducción de las cargas de la herencia. No sé si ustedes ya han visto en unidades anteriores que las cargas de la herencia, esto lo vamos a poner en el pasivo cuando hagamos la cuenta particionaria, vamos a ponerlo en el pasivo. El activo son todos los bienes, menos pusimos el pasivo. Vamos a hacer un pasivo con las deudas del causante, todas esas deudas nacidas que contrajo en vida y que al momento de morir no estaban pagadas, y también las cargas de la herencia, que a diferencia de las deudas del causante, nacieron después del fallecimiento. Son post-mortem las cargas de la herencia. Por ejemplo, los gastos funerarios. Por ejemplo, los gastos de administración de la herencia. Por ejemplo, los gastos de conservación de los bienes. Por ejemplo, los gastos para liquidar y dividir los bienes de la herencia. Esas se llaman, también están los honorarios ahí, honorarios del administrador. Estas se llaman cargas de la herencia o cargas de la sucesión. Nacieron después del fallecimiento, pero las deudas del causante no, nacieron antes. ¿Hasta acá vamos más o menos? Vamos, bueno. Vamos bien. No los quiero complicar mucho con mucha cosa. Bueno, entonces tenemos la masa de bienes de la herencia menos las deudas del causante y las cargas de la herencia nos da como resultado el valor líquido de la herencia. Esto les va a servir para cuando estudien partición. La masa de bienes de la herencia, 2 departamentos, ¿cuánta plata es? 10 millones de pesos. Vamos a descontarle esto que vamos a poner en la cuenta del pasivo, las deudas del causante. Y se compró un auto, se compró un fondo de comercio, no pudo pagar nada, pobre, porque se murió. Bien. Y las cargas de la herencia nacidas con posterioridad del fallecimiento, que se le restan, nos da como resultado el valor líquido de la herencia. Cuando a este valor líquido tenemos el valor líquido, le vamos a sumar el valor de los bienes que fueron donados a los legitimarios, que por supuesto están sujetos a la acción de colación, y el valor de los bienes que el causante donó a los terceros, que están sujetos a la acción de reducción cuando vulneraron la legítima de los legitimarios. ¿Qué es esto de las donaciones? Bueno, este tema de las donaciones se pone un poco complejo. Nuestra ley civil dice que hay momentos desde los cuales las donaciones se deben computar. Pero también dice que hay un momento en el que ya no se pueden considerar para ser integradas a la masa de legítima. El momento inicial, para computar la porción de cada descendiente, hay que tomar en cuenta estas donaciones colacionables hechas a los
herederos legitimarios, o también a los terceros, porque son donaciones que se pueden reducir. Y hay que considerarlas a partir, momento inicial, de los 300 días anteriores al nacimiento del legitimario, o en su caso, al nacimiento del ascendiente al cual se va a representar, y en caso del cónyuge, las donaciones postmatrimoniales. La doctrina dice que esta es una manera de prever la posibilidad de que estos actos tengan lugar cuando ya se sabe que existe la persona por nacer. ¿Y hasta qué momento se deben tomar en cuenta las donaciones para el cálculo de la legítima? Bueno, ahí tenemos una norma que dice que solamente, esto es para el caso de donaciones, cuando el donatario poseyó el bien donado menos de 10 años de antigüedad a la muerte del causante. Vamos a pasar un poco más adelante de esto. Vamos a entrar en el tema de la concurrencia de legitimarios porque quiero que ustedes tengan claro este tema. ¿Pueden concurrir a la herencia los legitimarios? Sí. Vamos a pensar en el caso de un señor que se muere, que tiene cónyuge y que tiene 2 hijos. Ellos tienen un fondo de comercio, tienen una casa y también tienen un auto. ¿Quiénes concurren aquí? ¿Qué legitimarios van a concurrir a la herencia? Los descendientes y también el cónyuge, ¿verdad? Vamos a imaginar que los bienes, el auto es ganancial, pero el departamento y la casa donde viven no son gananciales, sino son bienes propios del causante fallecido. ¿Qué pasa cuando concurre el cónyuge con los descendientes? El cónyuge tiene una legítima diferente de la de los descendientes. El cónyuge tiene un medio. Los descendientes tienen 2/3. ¿Cómo vamos a calcular la porción disponible acá? ¿Cómo vamos a calcular? La ley dice que se calcula según la legítima mayor. ¿Quién tiene la legítima mayor? ¿Cónyuge o descendientes? Los descendientes. ¿Por qué se calcula así? Porque la mayor va a absorber a la menor. Entonces, para todos los legitimarios se va a tomar en cuenta 2/3, que es la mayor, y el cónyuge quedaría beneficiado. Miren, les voy a dar un ejemplo. Este señor que murió dejó un departamento que era un bien propio. Concurren a la herencia la cónyuge y concurre con sus 2 hijos. ¿Cómo piensan ustedes que va a heredar la cónyuge en este caso sobre los bienes propios del causante? Fíjense cómo se aplica esto. La cónyuge hereda como si fuera un hijo más, en la misma proporción sobre los bienes propios. Anótenlo porque se lo vamos a preguntar en el examen. Cuando concurren cónyuge y descendientes que tienen legítima diferente, la porción disponible se va a calcular según la legítima mayor, porque absorbe a la menor. Entonces, se va a entender que para todos los legitimarios, lo que va a regir es la legítima mayor, 2/3. Entonces, ¿en cuántas partes se va a dividir el inmueble a los fines hereditarios? En 3. Son 2 hijos y un cónyuge. Y aquí tenemos una parte para el cónyuge, otra parte igual para uno de los hijos, otra parte igual para otro de los hijos. Van los 3 a concurrir y el cónyuge con los descendientes sobre los bienes propios del causante, no sobre los gananciales, sobre los bienes propios, hereda como un hijo más. Acuérdense de esto, porque esto es muy importante. Vamos a ver otra concurrencia aquí. Aquí tenemos la concurrencia
el cónyuge concurre con los ascendientes. ¿Hay algún problema? No, porque el cónyuge tiene una legítima de 1/2, los ascendientes tienen una legítima de 1/2, estas se superponen, o sea que hay protección de la legítima. En el otro caso vimos que hay un beneficio para el cónyuge. Acá no hay ningún problema. Y acá tenemos el otro caso de concurrencia cuando solamente hay hijos y no hay un cónyuge. Bueno, no habría problema, tienen 2/3, todos tienen la misma legítima. ¿Hay conflicto? No, porque la porción disponible se va a calcular según las respectivas legítimas. Ahí les puse el artículo para que lo vean. ¿Entendieron cómo es esto entonces? Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de este señor que se murió tenía una casa de fin de semana que era ganancial y el auto también. Lo habían adquirido después de la celebración del matrimonio. ¿Cómo concurre en este caso el cónyuge cuando hay bienes gananciales? Con los descendientes. ¿Concurren? Sí. Pero cuidado, el cónyuge no es heredero. Estamos hablando de bienes gananciales, el régimen de comunidad. Acá, que está disuelto por el fallecimiento, por supuesto, aquí no tenemos un cónyuge heredero. Lo teníamos recién en los bienes propios, ahí sí. Un hijo más, pero aquí no. Porque va a tomar el 50% que le corresponde ganancial como parte, como miembro de la comunidad. Y sobre la otra porción, 50%, esta le corresponde a los descendientes, el cónyuge no tiene parte aquí. ¿Entienden? Sobre los bienes gananciales del causante fallecido, el cónyuge no es heredero. Tomará su parte y si concurre con los descendientes, esta porción, 50% del causante, pertenece a los descendientes. Bueno, tenemos otro principio importante acá. Dice el código que la legítima es irrenunciable. Pero vean ustedes lo que dice la ley. Dice que la porción legítima de una sucesión aún no abierta es irrenunciable. Tengan ustedes presente que está hablando de la sucesión de una persona que no se murió todavía. Entonces, ¿hay una norma que protege la legítima? Sí. Evitaría que se hiciera renunciar a una persona la legítima que la ley le asigna antes del fallecimiento. Antes del fallecimiento, dice la ley, no se puede renunciar. Principio, la legítima es irrenunciable. ¿Qué es lo irrenunciable? Es irrenunciable la porción legítima de una sucesión no abierta todavía. Bueno, volvemos a decir, esta es una de las normas que protege la legítima. El día de mañana, viernes, ustedes van a tener con la doctora Obligado otro tema muy importante que tiene que ver con las acciones de protección de la legítima. Esas se las vamos a preguntar en los exámenes, ¿sí? La acción de preterición de heredero, en fin, eso es muy importante. Acá, conceptos macro, para que ustedes los tengan bien presentes. Y mañana no falten a la clase, por favor, porque el tema es un tema donde hay muchas preguntas de examen y aparte es muy importante. Este principio o esta orden, este mandato de irrenunciabilidad de la legítima forma parte del sistema tuitivo que tiene el Código Civil a favor de esta porción que la ley asigna a los legitimarios. Antes de la muerte de una persona no se puede renunciar. Bueno, vamos a imaginar que renuncia igual. ¿Qué pasa con esa renuncia? Es nula. Y cuando el causante muere, bueno, este legitimario heredero
podrá aceptar, podrá renunciar, podrá hacer lo que quiera, pero tendrá que esperar la apertura de la sucesión que se produce cuando hay fallecimiento. Y ahora quiero hablarles de un tema que me parece un tema muy interesante, pero muy interesante. Este tema es uno de los temas más novedosos del Código Civil y Comercial actual. No estaba en el Código de Vélez, se ha incorporado ahora con la reforma. Y dice que la mejora a favor de heredero con discapacidad habla de la mejora a favor de un heredero que sufre una discapacidad. ¿Quién puede disponer la mejora? Siempre el causante. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en principio, la forma sería el testamento y lo podría instrumentar a través de un fideicomiso. ¿A quiénes puede mejorar? A ascendientes, a descendientes que sufran una discapacidad. ¿Cómo va a mejorar? ¿Cómo va a hacer la mejora? ¿Con qué va a hacer la mejora? Primero con su porción disponible. Respeta la legítima de los herederos y lo hace con su porción disponible. Pero además la ley lo faculta a tomar 1/3 de las porciones legítimas que puede aplicar como mejora. Ahí vemos un tema, que a veces puede traer problemas también entre los miembros de la familia. ¿Cuál es el concepto de discapacidad que trae nuestra ley en materia acá de sucesiones, en esta norma? Dice que está hablando de un heredero que sufra una discapacidad entendida como una alteración funcional, que puede ser física, que puede ser mental, que produce una considerable desventaja. ¿Para qué? Para integrarse. ¿Dónde? Bueno, en la familia, en el ámbito social, educacional, laboral. Y hay que tener en cuenta su edad, pero también hay que tener en cuenta el medio social. Entonces, cuando tenemos estos parámetros de discapacidad, de acuerdo al concepto que trae la ley, una persona con una alteración funcional, con una patología, puede ser física, puede ser mental, que le genere una verdadera desventaja, que lo ponga en asimetría con el resto de las personas a la hora de ejercer sus derechos, pero también de educarse, a la hora de trabajar, teniendo en cuenta su edad, también sus condiciones sociales, entonces puede recibir una mejora de parte del causante de la manera como la ley establece. Esto también es tuitivo. También significa un amparo o una protección a las personas con discapacidad que son herederas con esta mejora. Reitero, ¿con qué se va a cubrir la mejora al heredero que sufre esta alteración funcional que le causa una desventaja integral en todos los ámbitos o en algunos? Con la porción disponible, pero también con 1/3 de las porciones legítimas de los demás herederos, que obviamente van a ver reducidas sus porciones en la herencia. Lucía, disculpen. Sí. Primero debe ser con la porción disponible, una vez que, o puede ser una parte y una parte. Primero la porción. ¿Se entiende la pregunta? Primero la porción disponible. Bien. Para Y mí, después ahí sí, claro, con el puede tomar 1/3. 1/3, claro, después puede tomar 1/3. Pero la ley lo faculta a hacerlo. ¿Mm? Primero será su porción disponible. Claro. Gracias. Bueno, me parece que acá tendríamos que terminar nosotros el tema de nuestra unidad de hoy, porque tenemos conceptos importantes. Quiero que ustedes también vean el artículo 2460, que lo incorporen. Yo solamente escribí la norma, porque me parece, este tema de la mejora al heredero con discapacidad se lo vamos a preguntar en los exámenes, le vamos a preguntar la forma. La ley no habla de una forma en particular, pero
no vemos otra. Le vamos a preguntar el tema de la irrenunciabilidad de la legítima, también. Les vamos a preguntar la concurrencia de los herederos legitimarios, del cónyuge con los descendientes, del cónyuge con los ascendientes, de los descendientes entre sí, si hay conflicto, si no hay conflicto, así como se los expliqué. Les vamos a preguntar cuáles son los actos que pueden vulnerar la legítima. Les vamos a preguntar cómo se forma la masa de legítima, qué es esto de la herencia, cómo está formada, de qué se tratan las deudas del causante que hay que restar como pasivo a la masa de bienes, de qué se tratan las cargas de la herencia. Todo esto lo hemos visto. Les voy a mandar el Power, por supuesto. Acá hablamos de las diferentes masas sucesorias, hablamos de la legítima que tiene cada uno y la razón por la cual se reduce. ¿Qué piensa la doctrina al respecto? A lo mejor le vamos a hacer una pregunta que también es para pensar. Esto de la libertad de testar y de la legítima como restricción al derecho a disponer de los bienes. Nos gusta saber cómo piensan ustedes, cómo reflexionan. Y también vamos a ver cuál es el fundamento de la legítima, como desde la protección de la familia y también desde la axiología. ¿Cuáles son los valores? El valor solidaridad familiar, que es un valor que se repite desde el derecho de familia, lo venimos viendo. Y acá también, en materia sucesoria, también lo vamos a ver. Bueno, nos vemos la semana que viene en forma presencial, si Dios quiere. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En un momento mencionó de que el cónyuge supérstite se beneficia si hay hijos herederos porque en vez de recibir la mitad de la herencia va a recibir 2/3. Pero por ejemplo, si son 2 hijos más el cónyuge y tienen que dividir 2/3 entre los 3, le va a tocar menor patrimonio al cónyuge. O sea, no entendí por qué decía que se iba a beneficiar. En algunos casos se beneficia cuando se determina la legítima, porque ese es un procedimiento para determinar la legítima en casos de concurrencia. Si hay 3 y si hay 5 hijos, sobre los bienes propios va a tener una porción igual a la que tiene cada uno de sus hijos. En este caso, en caso que fueran bienes gananciales, no es heredero, pero en el caso de los bienes propios, cuando concurre, esta es la forma. Bueno, gracias. Bueno, les mando el Power, ¿quieren que se los mande o quieren que se los entregue después? Ahora, bueno, listo. Nos vemos entonces la semana que viene. Que tengan una linda semana. No falten mañana a la clase de la doctora Obligado. Es muy importante la clase. Van a ver las acciones de protección de la legítima. Acciones concretas que cuando se viola o se vulnera la legítima son acciones para interponer acciones judiciales a fin que se pueda restaurar y que se pueda volver a la porción que la ley ha establecido. Bueno, hasta la semana que viene, los saludo otra vez. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias. Chao, buenas noches. Hasta luego.